tiene que entrar a tallar en cada una de estas áreas de lo que implica la hipertensión arterial. Entonces, un poquito de lo que ya dijo Gustavo está aquí. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, claro. en el gasto cardíaco va a estar determinado por el volumen y también por la frecuencia cardíaca. Entonces, yo quiero que veamos aquí. Si yo a un paciente quiero mejorar su presión arterial, yo puedo entrar a funcionar en muchas cosas. En la parte del gasto cardíaco, en la parte de resistencia periférica. Ahí debe ser la forma en que yo debo intervenir para ayudar a mi paciente a manejar la presión arterial. Entonces, por ejemplo, si yo quiero entrar a taller en la bulimia, yo puedo ayudar con qué? En cuestión de restricción de sodio. Eso me va a ayudar un poquito. Péptido natriurético auricular, mineralocorticoides. Todo eso me va a ayudar a bajar la bulimia. Esto quiero que lo recuerden porque vamos a ir avanzando en las estrategias, ¿no? Los factores cardíacos, frecuencia cardíaca, contractibilidad. Esto es importantísimo porque también recordemos que la frecuencia cardíaca es importante. Se ha visto que las personas que manejan frecuencias cardíacas elevadas, que pueden ser simplemente más de 80, o sea, en más de 80, entre 80 a 100, y comparan con personas de entre 60 a 80 en reposo, las personas que tienen frecuencia entre 60 y 80 son personas que viven más, tienen menores enfermedades crónicas, menos riesgo de hacer hipertensión, pero aquellas personas que manejan la frecuencia más elevada tienen tendencia a hacer más enfermedades en el futuro. Entonces, una pregunta, ¿qué estrategia yo puedo usar para bajar la frecuencia cardíaca? Aparte de medicamentos. El hábito de hacer deportes o actividad física. Excelente, excelente, exacto. Entonces, La por eso ustedes alimentación. también. Entonces, para mí esto es importante porque cuando ustedes lean el artículo que les voy a dejar, se van a sorprender de cómo puede tener tanto impacto. Entonces, yo no quiero que nosotros hablemos de estilo de vida de una forma simplemente, si el estilo de vida ayuda, sino yo realmente anhelo que cuando ustedes hablen de estilo de vida, hablen con una autoridad porque esto es real. Dentro de los factores humorales, quiero que solamente leamos esto. Por favor, no se olviden. ¿Qué quiero que recorran de aquí? Óxido nítrico. ¿Se acuerdan cómo funciona el óxido nítrico? Claro, es Vasodilatador. un vasodilatador. Sí, es un vasodilatador. Excelente. ¿Ustedes cómo creen que yo puedo hacer que aumente el óxido nítrico? Lo vamos a ver en la exposición. Me parece, doctora, disculpe, que el ajo es un buen vasodilatador. No he La leído. alimentación. Ajá. Ajá. Es importante que nosotros también llevemos un mensaje. Si bien es cierto es que se han hecho estudios con ciertos alimentos y es importante que si un paciente tiene hipertensión, pues implementemos eso, también es importante que llevemos un mensaje bien claro, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, sí, doctor, mire señora, esto le va a ayudar. Entonces, el paciente se lleva la idea de que lo único que lo va a ayudar, por ejemplo, es el ajo. Entonces, el paciente tiene un mal hábito de muchas cosas, pero come ajo. Incluso hay pacientes que por exceso de ajo han hecho ciertas complicaciones. Entonces, También está se muy pasa bien lo que los tú... medicamentos. Perdón, Kaylee. Lo que pasa es que también que el ajo tiene como que afecta también a la parte de los medicamentos, me acuerdo. Mira, la verdad, Kayleecita linda, eso no sé. Que yo no recuerdo que compita con los medicamentos, tendría que averiguar. Si tú tienes información bibliográfica, sería bueno que lo compartas porque es algo interesante. Yo personalmente no recuerdo eso. De repente a cierta cantidad de ajos, ¿no? Pero, ¿quién fue el que dio la opinión de los ajos? Como no los miro bien. ¿Kenjiro? Sí, doctora. Bueno, la verdad. Kenjiro. Está muy bien. El ajo es muy bueno. Chicos, el ajo tiene muchas propiedades para muchas cosas. Para mejorar la microbiota, es uno de los alimentos que puede ayudar a restaurar la microbiota más que otros, ¿de acuerdo? O sea, tiene muchas propiedades buenas. O sea, lo que dijo Kenjiro es algo muy acertado. Pero lo que yo quiero recalcar es de que, el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven es que, Tania, un favor, mejor lo que podrías hacer es grabar la clase. ¿Podrías grabarla, por favor? Y de ahí para subirla al... O Kenjiro, ¿tú podrías ir grabando la clase ahí? Para que la puedan tener también disponible la puedan tener disponible y después la subimos a la plataforma para que la puedan tener. Ah, ya, genial. Me está grabando, dice, doctorita. Ustedes me asustan, chicos. Ustedes graban y yo ni sé que lo están haciendo. Dios mío. Bueno, entonces, lo que yo quiero que recuerden es que lo que Kenjiro dice es muy cierto.
Pero por favor, como médicos, tenemos que llevarnos un mensaje que a veces es muy criticado en el ámbito médico, que nosotros damos el mensaje que un alimento es la panacea. Entonces la gente piensa que eso es suficiente. Y acuérdense que la clase anterior hablamos de que una dieta balanceada es muy importante y les hablé del plato. ¿Cómo se llama ese plato especial que tiene ciertas equivalencias o ciertas proporciones? Harvard. Exacto, Gustavo. Entonces yo quiero que ustedes siempre que tengan un paciente lo aborden de esa manera. Siempre traten de que el paciente trate de tener un plato balanceado, no solamente añadir un medio, porque acá en la clase yo les voy a mencionar a ciertos alimentos que bajan muy bien la presión, pero por favor yo no quiero que se lleven el mensaje. La doctora ha dicho que esta verdura ayuda y el paciente va a pensar que solo va a comer esa verdura. No, ¿está bien? Muy bien, entonces vamos a continuar. Pueden hacer preguntas durante la clase, no hay problema. Entonces vamos a ver también, acá también quiero que recuerden, por favor, miren bien lo que les voy a decir. Catecolaminas. Quiero que recuerden las catecolaminas. ¿Quién me produce las catecolaminas? ¿Alguien se acuerda por ahí? La médula suprarrenal. Muy bien. Bueno, les tengo una noticia, chicos. Ustedes saben que la guía de hipertensión y la guía de riesgo cardiovascular puso factores de riesgo, ¿no? Cardiovasculares. Y ponía, ¿no? Dislipidemia. ¿Y saben qué puso abajo? La ira. La ira es equivalente inclusive a dislipidemia para riesgo cardiovascular. Entonces, es importante que en las intervenciones que usamos a un paciente, no solamente es tratar el medicamento, no solo es tratar la dieta, no solo es tratar el ejercicio, es tratar todo. Hay un libro que se llama Perdona para Vivir, que fue escrito, es muy interesante y está basado en estudios que se han hecho en hospitales en Estados Unidos, donde lo que ellos han hecho es han hecho programas para ayudar a los pacientes a entrar a un programa para perdonar. Y veían que los pacientes al entrar al programa bajaba la presión arterial. Y fue muy interesante porque muchos pacientes no sabían que tenían un rencor hacia alguien. Ellos no sabían que estaban enojados con alguien. Por ejemplo, el autor del libro, él cuenta de que él lo despiden de su trabajo y él dijo, bueno, Dios sabe por qué, yo no me voy a molestar, porque Dios va a tener algo mejor para mí, y bueno, no hay problema. Pero él no se dio cuenta de que de pronto empezó a subir de peso, empezó a tener hipertensión, y cuando él va al médico, el médico es el que le dice, empiezan a hablar, y si cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que estabas bien? ¿Cómo te está yendo? Bueno, en realidad yo estuve bien hasta cuando estuve en mi anterior trabajo, y en eso que conversaba y sacaba información, el médico decía, ¿qué pasó? Bueno, hubo recorte de personal y me despidieron porque cuando hubo el problema de la recesión en Estados Unidos, a él lo despiden. Y él cuando está conversando, así como que conversa, y le empieza a decir, sí, pasó esto y pasó el otro. Y en ese momento, chicos, en ese momento fue como que el médico le dijo, si tú no perdonas, no vas a poder vivir. Te vas a morir. Y él dijo, pero yo no guardo rencor a nadie. Yo estoy bien, ¿no? Pero cuando él empieza a contar el despido, dice que su cara empezó a cambiar su tono, empezó a cambiar su carita, pero él pensaba que estaba bien. ¿Nunca les ha pasado a ustedes que de pronto hablan con un amigo y les cuenta, por ejemplo, ¿no? No sé, el amigo que no cumplió con la tarea, ¿no? Y dice, no, ya yo no voy a hacer caso, ya simplemente no voy a este grupo con él, yo no me enojo, yo estoy tranquilo, pero cuando le cuenta, te dice, sí, yo estoy bien, pero sabes que estoy harto porque siempre pasa lo mismo y su cara cambia, ¿no? Entonces, esa persona piensa que todo está bien, pero en realidad está guardado algo. Entonces, esto es muy interesante. A mí me pareció sorprendente que la misma sociedad americana ellos incluyen la ira, ¿no? Como un factor importante para el riesgo cardiovascular. Entonces, recordemos que el estrés y la ira va a hacer que aumente la producción de cortisol, la glándula suprarrenal y lo que nosotros ya conocemos. Sigamos un poquito. Quiero que vean esta foto y recuerden esto, por favor, que me pareció muy interesante este trabajo. Este trabajo fue un trabajo de investigación, uno de los más antiguos que se hicieron, donde ellos vieron que había una zona donde vivían había una zona donde vivían los israelitas y los egipcios. Entonces, ese estudio no ha sido hecho hace muchos años y ellos quisieron hacer, ¿cómo era? Si es que quisieron averiguar si realmente la gente de esa época también sufría de enfermedades cardiovasculares. Entonces ellos dijeron, vamos a estudiar momias egipcias y vamos a ver esas momias que están alrededor del pueblo egipcio si también tienen algo parecido. Ellos toman las momias y las ponen en resonancia, hacen una cardioresonancia, y lo que ellos tratan de ver es si es que había ateromatosis en las arterias o venas. Ellos se dan cuenta de que la población egipcia había muerto de enfermedades como dislipidemia, infartos cardíacos. Imagínense. Y cuando ellos ven la gente alrededor, ustedes saben que los israelitas, por ser
personas que cuidaban ovejas, eran personas que no querían que se mezclen con los egipcios. Entonces ellos vivían en otro lugar, dentro de Egipto, pero en otro lugar, ¿no? Porque no se mezcla, era una profesión despreciable cuidar ovejas. Entonces ellos les hacen los estudios a los israelitas y se dan cuenta que ellos no tenían los problemas que tenían los egipcios. Y si ustedes por ahí recuerdan las historias bíblicas, decían que la población israelita, las mujeres eran muy fecundas, tenían muchos hijos y por alguna razón vivían bastante tiempo. Y la única razón por la que ellos morían era por el abuso que hacían los egipcios sobre ellos, ¿no? Porque los mataban a veces. Pero incluso cuando uno estudia el maltrato que había en los israelitas, uno dice, Dios mío, ¿cómo es que ellos han sobrevivido? Porque ellos trabajaban construyendo las pirámides a temperaturas exorbitantes. Entonces, no solamente fue la alimentación, también era la gracia de Dios que los cuidaba, ¿no? Pero es importante que gente que no tiene nada que ver con un tema de un credo, hacen un estudio y ellos se dan cuenta que las momias egipcias tenían mayor riesgo o habían muerto de enfermedades cardiovasculares diferentes a las momias que vivían en la población israelita y alrededores, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque va demostrando un poquito lo que ahora ya la ciencia lo respalda. Ahora, quiero que sigamos hablando un poquito de la fisiopatología y la hipertensión. Yo les mencionaba que hay muchos factores que pueden entrar. ¿La edad puede entrar? ¿Ustedes creen que la edad puede intervenir en que un paciente haga hipertensión arterial? Por Sí, supuesto. doctor. ¿Por qué? Por el desgaste con la edad y el daño endotelial que puede ocurrir a la larga. La disfunción del glomérulo que también promueve más retención de sodio y agua. A partir de los 40 años se va reduciendo el 10% cada 10 años. Es decir, a los 80 años se reduce un 40% la filtración glomerular, por ejemplo. Eso es verdad. También, chicos, porque hay como un endurecimiento en las arterias a medida que va pasando la edad. Ajá. Inclusive simplemente hay un endurecimiento en las arterias a medida que va pasando la edad. Entonces, algo que me gustaría que ustedes recuerden que es importante, los que están haciendo semiología, yo ahorita no me acuerdo el nombre, por favor, ahí ustedes que están más frescos, pero inclusive la Argentes habla, es muy bueno, la Argentes cuando habla de eso, hay un signo que se debe hacer en pacientes adultos mayores, porque ellos pueden tener una alteración, pueden tener una presión arterial sistólica muy alta, sobre todo por el endurecimiento de las arterias. Y esos pacientes adultos mayores, uno les da medicamento para tratar la hipertensión y luego vienen porque han presentado desmayos, porque nos da una falsa hipertensión, nos da como un falso positivo de hipertensión. Y ahí te hablan de la gente, ¿no? ¿Qué maniobras hacer y todo? Por eso que para mí es importante que nosotros podamos entrar un poquito a recordar la fisiopatología, porque la fisiopatología va a ayudar en todo el tratamiento, tanto en su historia clínica, cuando ustedes examinen un paciente, pero también en el manejo, ¿ya? Muy bien, entonces sigamos recordando. ¿La edad puede causar aumento de la presión arterial? Por supuesto. También tenemos, ustedes saben, la resistencia a la insulina, el eje renina-angiotensina-aldosterona, la obesidad, el alcohol, chicos. En el artículo que les voy a pasar van a ver cómo el alcohol se ha visto, ¿no? Que una de las estrategias para bajar la presión es decirle al paciente, no tome. Y uno piensa que uno da estas recomendaciones a veces porque hay cierta inclinación a ciertas, por ejemplo, ¿no? De repente es porque, ay, tú no tomas porque tú no, porque para ti, algunos entre broma dicen es pecado, ¿no? Pero es muy importante que nosotros creamos en las cosas que se recomiendan y las hablemos realmente con la capacidad de que hemos visto la evidencia que existe. La retención de sodio, tenemos también todo lo que es el volumen cardíaco, tenemos, por ejemplo, si tenemos un paciente con estenosis aórtica o alguna aterosclerosis, tenemos la activación simpática también a nivel sistema nervioso central, tenemos la parte genética también, y esto es importante, tenemos el estrés, el sexo. Chicos, acá es importante porque uno diría, doctora, ¿pero por qué pone la parte genética? ¿Realmente en estilo de vida puede influir el estilo de vida en la parte genética al manejar la hipertensión? Chicos, sí puede influir. Se ha visto que pacientes que tienen una hipertensión arterial primaria, que tienen algún factor genético, el mecanismo de estilo de vida va a ayudar a manejar esa presión resistente o refractaria. Entonces, es súper importante que nosotros recordemos esto, porque a veces viene un paciente y te dicen, Dani, este paciente ya tiene una estenosis de arteria renal, o este paciente tiene una enfermedad del hígado, o este paciente tiene tal enfermedad, este paciente es una enfermedad de Conan. Entonces uno dice, ya no hay nada que hacer porque ya tiene una enfermedad así. En realidad, chicos, el estilo de vida
se ha visto que puede tener un efecto positivo incluso en esos pacientes con hipertensión primaria. Entonces, para recordar, quiero que vean esta imagen. Recordemos que para la presión arterial, según la fisiopatología que hemos visto, hay muchos factores que pueden hacer que yo sea hipertenso. Uno, la edad. Dos, la obesidad. Especialmente, chicos, la grasa abdominal. Esto también es interesante porque no sé si ustedes han visto, ahora es mucho más frecuente, inclusive de repente ustedes van a poder ver eso. Si se ven al espejo, es muy frecuente ahora que la gente diga, ay, pero yo estoy flaquita, yo peso 50 kilos o 40 kilos, ¿no? Dice, soy flaquita. Y cuando se miran al espejo, sus piernas son flaquitas, pero tienen bastante pancita y bastante rollito, pero parecen que son bien flaquitos o flaquitas. Entonces, eso es interesante porque se ha visto que el aumento de grasa abdominal aumenta el riesgo cardiovascular, porque tiene un efecto al aumentar las citoquinas proinflamatorias. Y esas citoquinas proinflamatorias, se hizo un estudio que van a encontrar en el artículo que les voy a pasar, que aquellas personas que tenían PCR alto, interleuquina 6 alto, a largo plazo hacían hipertensión arterial. Entonces, es muy interesante que la obesidad, especialmente a nivel central, pueda generar mayor riesgo cardiovascular. Entonces, la obesidad no solamente tiene que ver con el índice de masa corporal. Si bien es cierto, una persona es gordito, tú le bajas el índice de masa corporal. ¿Cuánto debería bajar el índice de masa corporal? El 10% del peso. Eso es lo ideal. ¿En cuánto tiempo? De 4 a 6 meses. Tampoco es que lo hagas bruscamente, especialmente entre 4 a 6 meses. Hay gente que hace unas dietas rarazas y baja de peso súper rápido. No. En el COVID, cuando se descubrió que la obesidad, los pacientes obesos morían más rápido por COVID, mucha gente bajó de peso de forma brusca, pero se vio que las personas que bajaban de peso rápidamente, la grasa a nivel de las arterias no disminuía. Bajaba la grasa, pero la grasa visceral alrededor del corazón, de los pulmones, en las arterias no disminuía. Entonces, lo importante es bajar de peso en un tiempo entre 4 a 6 meses. Y la baja de peso debe ser no de una manera brusca con una banda gástrica, no necesariamente, sino haciendo ejercicio de forma progresiva. Entonces, eso es muy importante. Entonces, yo también los invito a ustedes que puedan analizar cómo están ustedes. Hay pacientes que tienen sarcopenia, no tienen músculos en las piernas, nada. Incluso una vez hicimos un ejercicio en mis residentes, donde había una silla y los hicimos sentar. Hicimos que pongan el pie sobre la rodilla de la otra pierna, sentado, así como los hombres se sientan a veces, ¿no? Con la pierna doblada, pero el talón en la rodilla, ¿no? Y dijimos, ahora párate con un solo pie. Y no podían hacerlo. Y ese es un ejercicio sencillo para ver sarcopenia, que lo vamos a practicar la próxima clase, que sí vamos a estar juntos de manera presencial, Dios mediante. Entonces, eso es muy interesante. Chicos, si se corta la llamada, yo les voy a enviar otro link, ¿está bien? Otra de las cosas que suceden es el alcohol, el sedentarismo. Chicos, es importante recordar que el sedentarismo, el hacer actividad física, puede bajar casi hasta 10 milímetros de mercurio en la presión arterial. Imagínense, casi 10, eso es impresionante. Es un buen valor para manejar. Si ustedes comparan cuánto bajan los antihipertensivos, está incluso supera algunos de ellos. Entonces uno dice, doctora, yo hago actividad física, yo corro todas las mañanas. La actividad física idealmente debe ser hacer 30 minutos 5 veces a la semana. Fuera de eso, estamos de manera inactiva. No somos personas que estén practicando ejercicio. Uno, pues si salgo los domingos, chicos, los que salen una vez por semana tienen más tendencia a lesionarse. Obviamente prefiero que hagan aunque sea una vez a la semana, pero la meta debe ser 5 veces a la semana. La ira, el tabaco. Muy bien, vamos a continuar. Las guías. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica? Yo sé que Samu nos va a ayudar un poco en eso a explicar. Las guías de práctica clínica dicen, primera intervención, ¿qué debe ser? Implementar lifestyle modification. Nuestra primera intervención debería ser implementar estilo de vida. Por favor, chicos, no quiero que se queden con la idea de que es solo lo que yo debo hacer. No, sino que todo tratamiento, si yo a mi paciente le inicio antihipertensivos, debe ir acompañado de estilo de vida saludable. En un momento más, ustedes van a tener como tarea, cada uno va a presentar donde van a hacer una receta a un paciente. Yo les voy a presentar a un paciente y ustedes van a decir cómo le harían las indicaciones a ese paciente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque este es el objetivo de la guía. Entonces, la guía dice que tienes que modificar el estilo de vida del paciente. Pero la pregunta es, ¿los médicos sabemos hacer eso? El paciente dice, haz ejercicio. El paciente dice, doctor, ¿y qué ejercicio hago? ¿Cuánto tiempo?
Nadie sabe. Entonces, ya les voy a dar una charla de ejercicio en la próxima clase porque solo ejercicio es parte de las estrategias de estilo de vida. Entonces, a veces pensamos que todos sabemos, pero en realidad no saben. Es por eso que ahorita hay cursos de prescripción de ejercicio y son muy buenos. Muy bien, vamos a continuar. Acá dice, ¿cuáles son los cambios que yo debo hacer en estilo de vida? Miren lo que dice la guía. Pero esto cuando nosotros leemos la guía, lo pasamos. Nadie lo mira. Dejar de fumar, controlar la glucosa y los lípidos. Dieta, de preferencia una dieta DASH, una dieta saludable. Acá no te dice simplemente comer ajo o comer betabel, te dice una dieta saludable. Moderar el alcohol. Y esto es interesante porque inclusive yo discrepo con eso, porque actualmente la tendencia es decir, realmente al decir moderar, es que por semana no deberías tomar más de un vaso de alcohol, y dependiendo del tipo de bebida. Reducir el consumo de sodio. Dice, no más de 2.400. Chicos, este valor quiero que lo recuerden, por favor, ¿ya? Inclusive, para que sea más fácil de memoria, 2 gramos, ¿de acuerdo? Quiero que recuerden el valor de 2 gramos, ¿ya? Y la actividad física, ¿qué dice? Yo debería hacer por lo menos 40 minutos, 3 a 4 veces al día, a la semana, perdón. Ya está. Ahora, entonces, quiere decir que cuando yo hablo de estilo de vida, hablo de actividad física, hablo de una dieta, que sea una dieta saludable, hablo de mejorar el sueño. Miren, chicos, hablan del sueño. Uno diría, ¿qué tiene que ver el sueño con la hipertensión? Por supuesto, más adelante les voy a presentar un trabajo. Todo esto va a bajar la presión arterial. Baja los niveles de grasa, baja los niveles de glucosa, baja los niveles de lípidos, la inflamación y la actividad del sistema nervioso simpático. Esto es interesante, chicos, porque inclusive yo he hecho alguna vez alguna campaña dentro de personas vegetarianas. Y las personas vegetarianas venían y me decían, doctora, este es mi perfil lipídico. Y tenían una dislipidemia mortal, colesterol altísimo, triglicéridos altos, ¿no? Y eran vegetarianos. Y es porque a veces el mensaje que se lleva es que ser vegetariano es sinónimo de ser saludable. Ser saludable es ser una dieta balanceada. Y llévense en la cabeza el plato de Harvard. Idealmente, si puedes ser vegetariano, igual debes mantener esas proporciones vegetarianas, porque a veces los vegetarianos consumimos muchos carbohidratos. Y otra cosa importante también es que no necesariamente un vegetariano es más saludable, porque puede ser que no haga ejercicio, o puede ser que sea una persona tan iracunda que eso va a alterar su perfil lipídico, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Qué va a aumentar la presión arterial? Estar mucho tiempo sentado. Ahora que se va a cortar eso, vamos a dar 5 minutos para que vuelvan a reingresar. Les pediría que no nos demoremos mucho, pero 5 minutos para que se estiren, se pongan de pie, ¿no? Las dietas, ¿no? Las dietas occidentales, ¿no? Que están dietas con muchas calorías, mucho pan, mucho arroz, ¿no? Donde no hay vegetales. Dietas con alimentos procesados, que ya hemos hecho en la clase anterior. Dietas que tienen mucho sodio y bajo potasio. La alteración del ritmo del sueño, esas personas que duermen menos de 7 horas o más de 9, personas que duermen más de las 10 de la noche. Una persona puede dormir 10 horas, pero duerme a la 1 de la mañana. No es lo mismo. Y también el ambiente psicosocial. Hemos hablado del estrés y de la ira. Acá, vamos a prestar atención aquí. Se hizo el estudio de la dieta DASH. ¿Alguien sabe qué significa dieta DASH? ¿Alguien por casualidad lo escuchó? Dieta para controlar la hipertensión, con reducción de sodio. Ya, y más o menos te acuerdas cuándo fue que esa dieta se empezó a hacer. Desde 1987 y 1997 se estaban dando ya las primeras estudios. Y salían ¿Y artículos. en qué consiste? ¿En qué consiste esa dieta? Aumentar el consumo en fibra, por ejemplo, de verduras y disminuir la ingesta de sal, por lo menos hasta 2 gramos, como menciona usted. Ya, pero hay mucho más que solo eso, ¿ah? Hay Sí, hay mucho mucho más, que más. es importante que... ¿Y por qué quiero que recuerden, chicos? Porque si ustedes recuerdan la primera clase que tuvimos o la segunda, va a ser fácil que no se olvide. Ellos dicen aumentar, sí, frutas y verduras, pero también es súper interesante que ellos son sencillos. Ellos dicen, quita carnes rojas. Ellos compararon la dieta mediterránea con la dieta DASH, porque la dieta mediterránea también agrega más productos de fibras, pero la diferencia es que en la dieta mediterránea hay productos de carnes, ¿no? Ellos consumen muchas carnes. Y ellos vieron que la dieta DASH superaba la dieta mediterránea a largo plazo. Una de las razones era el consumo de carnes rojas.
Entonces, otro de los pilares de la dieta DASH es una dieta que te dice no consumas carnes rojas o disminuye la sal lo mínimo que puedas. Eh, y bueno, sí es cierto que después te dice consume frutas, verduras, consume granos integrales, cereales, prácticamente lo que ustedes han visto. Consumir también oleaginosas. Esa es una dieta DASH. Bajar la sal y aumentar el potasio. ¿Cuál es la fuente principal de potasio, chicos? ¿Qué grupo de alimentos es la Las fuente verduras. principal de Las potasio? verduras. Las verduras. Perfecto, chicos. Se dan cuenta que no es muy complicada. Ahora, lo que yo quiero es que recuerden esta siguiente diapositiva, que me parece una de las que me parecen muy interesantes. Ya. Ya. El control de la sal. ¿No? Acá, en este estudio, lo que ellos ven es comparar con los fenotipos. Ahora, bueno, hablemos un poquito de cómo funciona. Hay un endurecimiento a nivel endotelial, especialmente cuando pasa el tiempo, y el aumento de consumo de sal va a generar eso. Segundo, el aumento de consumo de sal va a reducir la producción de óxido nítrico y eso va a causar una disfunción a nivel endotelial, porque cuando tenga que hacer vasodilatación no lo va a hacer. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar incluso un aumento de aterosclerosis. Eso va a generar infarto cardíaco, infarto cerebral y disfunción a nivel renal. Ahora, bueno, si ustedes han llevado el curso de cardiología, eh, seguramente han visto un poquito el tema de que, bueno, ahorita les quiero hablar de la sal, porque el tema de la sal, algunos pueden entrar en discusión, porque ha habido nuevos estudios donde dicen, no restringas la sal, pero ese estudio que salió de no restringir la sal fue rechazado, pero todavía está en discusión ese tema de la restricción de sal, si sirve o no sirve, ¿no? Entonces, no sé si de aquí alguien ha escuchado eso o opina diferente, sería interesante y explicarles un poquito que eso puede confundirlos. Por eso es que yo necesito estudiantes de medicina que tengan que evaluar la evidencia de los estudios que salen. Hace un tiempo atrás salió que tomar alcohol era bueno. Hace un tiempo atrás salió un medicamento en diabetes que mató a un montón de personas y fue en Estados Unidos. Entonces, quiere decir que ustedes tienen que valorar toda la evidencia que sale. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a seguir pasando otra cosita más acerca del estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a generar una disfunción cardiovascular. Entonces, ¿qué me puede generar un distrés oxidativo? Me puede generar las enfermedades, la inflamación crónica, la hipercolesterolemia, la hipertensión, la resistencia a la insulina, la diabetes, la obesidad, la edad, la menopausia, el estrés mental, el estrés del ambiente, ¿no? Un ambiente muy ruidoso y también un estilo de vida no saludable como fumar. Esto es importante porque uno piensa que eh, la disfunción vascular solamente tiene que ver con la dieta y no es así. Esto para mí es muy interesante que ustedes se acuerden, chicos, porque uno dice, doctora, yo soy vegetariano y tengo hipertensión. Doctora, yo, por ejemplo, hago ejercicio, pero he tenido un infarto cardíaco. Es porque a veces nosotros olvidamos todos los factores que influyen y dentro de ellos tenemos la parte de la salud mental. La parte de la salud mental es súper importante, las infecciones. También la resistencia a la insulina. Hace poco hablo con un colega que él es delgado y él tiene resistencia a la insulina. Entonces es importante que ustedes mismos analicen si ustedes estarían en ese grupo de que está en un estado de el estrés también, ¿no? En un estado de producción de radicales libres. Ahora, quiero que vean esta imagen. Esta imagen a mí me encanta porque muchas veces hablamos del aporte de sodio, ¿no? Entonces yo quería, por favor, que recuerden esta imagen y que no la olviden. Actualmente se está discutiendo un poco si realmente hay que restringir el sodio. Entonces, los estudios que se hicieron tenían una hipótesis. Definitivamente algo que no se discute es que las personas que tienen una presión más de 140 sí o sí se beneficiaban al restringir el sodio. Pero decían que aquellos que tenían menos de 130 o presiones normales, si tú le restringes el sodio, obviamente si uno no tiene hipertensión, consuman sal lo que corresponde, no más de lo necesario, ¿de acuerdo, chicos? Pero si tú a una persona le restringes, se vio que ellos al restringir iban a aumentar la producción de renina, angiotensina, aldosterona y iban a generar un aumento de estos factores, ¿no? Entonces, eso entró en discusión en todo ahí el campo cardiológico y empezó a decir, no, no hay que restringirle el sodio. Pero en realidad, este estudio tiene mucho sesgo porque la mayor cantidad de sodio a los pacientes que tienen hipertensión, muchas veces los pobres les decimos, no comas sal. Y el pobre paciente dice, doctor, es horrible la comida, no quiero comer. Cuando nuestra primera intervención debería ser quitar los alimentos procesados.
¿Cuánto es lo ideal de sal que debe consumir un paciente al día, chicos? ¿Se acuerdan? Un paciente hipertenso al día. 5 gramos de sal. Ah, no, hipertenso, no sé. Pero normal, 5 gramos. Una cucharadita. Dos Ya, gramos. hipertenso, muy bien. 2 gramos. ¿No? Y ahí siendo un poquito buenos, dice 2400. Quiero que vean esta imagen, por favor. Lo voy a agrandar. Quiero que vean bien. Miren, imagínense que un hipertenso va a comer un perro caliente. El perro caliente está conformado ¿por qué? Por pan y por salchicha. Y ahí le pones mostaza, ¿no es cierto? Mayonesa y papitas al hilo. Este paciente hipertenso, imagínense que va a comer 2 perros calientes, porque uno no te llena. Sumemos 800 con 324. Entonces, este paciente por lo menos va a tener ahí como que 1100. Perdón, ni siquiera 1000, va a tener como casi más, ¿no es cierto? Como 1200 y tanto. Solamente comiendo eso. Después en el desayuno, él se le da ganas de comer jamonada y con un vasito de gaseosa. Y luego para la cena, un pedacito de pizza. O por ejemplo, se le ocurre hacer una sopita con un caldito Maggi, un sobrecito. ¿Cuánto tiene? 1067, chicos. Entonces, es importante que en nuestra cabecita recordemos que una de las propiedades de alimentación saludable es la variabilidad. Entonces, hay muchos alimentos nutritivos. Un consejo para ustedes es que siempre consuman los alimentos de estación. Sí es cierto que hay ciertos alimentos que deberíamos tratar de consumirlos siempre que sea posible. Entre ellos, ¿cuáles son? Por ejemplo, las fresas, el kiwi, siempre que se pueda, pero no son indispensables, por favor. Y acá tiene una lista de muchos alimentos que ustedes pueden ver, los frijoles, el frijol pinto, tenemos, sí está bien los arándanos, pero también tienes las fresas, tienes la manzanita, o sea, hay muchos, entonces no podemos pensar que solamente debo consumir ciertos alimentos. ¿Se logra ya ver la pantalla, chicos? Sí, doctora, ahora sí. Muy bien. Sigamos. ¿Qué otra cosa es muy importante? Miren, hablemos de hipertensión. Ellos hablaban acá del betabel, ¿no? Que puede disminuir hasta 10 puntos la presión arterial. De todas maneras, como yo les menciono, yo discrepo en esto porque yo no recomiendo hacer jugos. Sí recomiendo consumir el alimento de esa manera natural, pero no jugos. Entonces, ahí yo discrepo un poquito. Siempre que recomiendan es de preferencia la fruta. ¿Por qué? O la verdura. ¿Por qué? Porque tienen su fibra, ¿no? Entonces, idealmente debemos consumirlo así. Muy bien. Sigamos. Miren, alimentos. ¿Quién de acá alguna vez ha comido arúgula? Nunca. Saben, chicos, es importante que nosotros tratemos por semana de introducir un alimento que no es muy común para nosotros. Por ejemplo, la arúgula. Por ejemplo, podemos consumir otro día la selga, ¿no? El cilantro. Hay muchas comidas peruanas con cilantro. Muchos nuestra ensalada solo es lechuga y tomate. Lechuga y tomate. Y no es lo mejor. También podemos consumir perejil, ¿no? Y hay muchos alimentos que se pueden consumir. Acá, por ejemplo, ¿no? Miren, cantidad de óxido nítrico. Al amaranto, muy caro, es más barato que la quinoa. Tenemos la lechuga. Tenemos un montón de alimentos, la espinaca. Entonces, chicos, para tener óxido nítrico, en conclusión, frutas y verduras. Esto me parece interesantísimo. Chicos, ustedes saben que el dormir bien es importante, pero si alguien les pregunta por qué, ¿saben responder el por qué o no?
Bueno, más que todo por la secreción de melatonina y regular el ciclo circadiano, ¿no? Y renovar las células del cuerpo, ¿no? En este caso, el tejido muscular. Yo diría esas tres cosas. A ver, me mencionabas que era la producción de melatonina. ¿Qué más? Regulación del ciclo circadiano. Ya, muy bien. Sí, vamos por ahí, Samu. Vamos por ahí. Pero todavía falta un poquito más. Y creo que solo tocar sueño también sería muy importante. ¿Ustedes han llegado a hacer el curso de estilo de vida? ¿Ustedes tuvieron el curso de estilo de vida al iniciar la carrera? No, todavía no. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctora. Sí. Bueno, eso es muy importante. Acá les voy a dar uno de los tips de por qué es importante el descanso. Solamente hablar de sueño, chicos, es impresionante. Les voy a pasar un documental en todo caso también que va a ser muy bueno. Incluso van a mostrarles estudios que hacen en Universidad de Estados Unidos donde hay clínicas de sueño. Solamente ya hay clínicas de sueño. Entonces les voy a compartir aquí al menos algo que es muy importante relacionado a hipertensión. Primer principio. ¿Quién me quiere decir a qué llamamos dormir bien? ¿Qué creen ustedes que es dormir bien? Evitar, podríamos decir, otros factores que interrumpan un buen sueño, como la luz, ruidos, y dormir, o sea, sin pausas, o sea, una sola, algo así. No Excelente. levantar. Muy bien, Kenjiro. Muy bien. ¿Y a qué hora crees que es una buena hora para dormir? Bueno, podría ser un rango entre las 9 y 10 de la noche, más o menos. 10, 11, 9 y 11. En realidad, antes de las 10 de la noche. Y el número de horas que debes dormir varía de acuerdo a la edad. Pero si alguien te pregunta cuántas horas más o menos crees mínimo que debe dormir una persona. Ah, bueno, 8. Mínimo 7 horas si es un adulto, ¿ya? ¿Y cuántas horas máximo? Podríamos decir 9 horas, porque luego te puedes ir cansado en el día también. 9 horas. Porque se ha creído que dormir más es beneficioso y no, aumenta la mortalidad. Entonces, es importante que recordemos al menos el sueño saludable. Con eso es bastante. Quiero que vean acá, dice, tenemos un segundo reloj circadiano en nuestro cerebro. No solamente es el dormir bien, porque chicos, si uno no duerme bien, va a generar menos control del apetito en el día siguiente, va a generar mayor resistencia a la insulina y va a generar que aumente el riesgo cardiovascular. Pero miren acá, también tenemos, y es importante también recordar las horas de comida. Así como tenemos el reloj circadiano de las horas que dormimos, también existe otro reloj que se basa en las horas que comemos. Dice, tenemos un segundo reloj circadiano en nuestro cerebro que produce niveles más altos de melatonina en la noche, que actúa sobre el páncreas para suprimir aún más la liberación de insulina por la noche. Por lo tanto, si seguimos comiendo hasta tarde en la noche, cuando nuestro páncreas está dormido, la producción de insulina será insuficiente para estimular el hígado, los músculos, para que introduzcan la glucosa. ¿Eso qué va a producir? Que tengamos niveles altos de azúcar en sangre. Por eso es que se ha visto que las personas que comen de noche tienen más riesgo de hacer diabetes. Quizás no son obesos como otros, pero el tan solo hecho que trabaje de noche es un factor de riesgo para generar diabetes. ¿Por qué? Porque el paciente normalmente va a tener menos producción de insulina. Chicos, no se olviden de mutear sus micrófonos porque hay un poco de interferencia con la clase. Entonces, ¿en qué va a consistir la tarea, chicos, que van a tener que hacer? Ustedes van a hacer el SMART. El SMART es una estrategia para indicar de manera correcta o hacer la prescripción correcta a un paciente de cualquier medida que hagamos. Entonces, ustedes van a hacer el SMART de 3 pilares importantes. El SMART de alimentación, el SMART de ejercicio, ¿de acuerdo? Y el SMART del descanso. Por ejemplo, el SMART, cada sigla significa algo. La S significa específico.
la M medible, la A alcanzable, la R realista y la T de tiempo. ¿Por qué tiene que ser así? Imagínense que ustedes me dicen, ¿no? Doctora, yo voy a hacer un smart de mi dieta, ¿no? Entonces dice, bueno, específico. Entonces me dicen, mire doctora, en mi desayuno yo voy a comer esta fruta de la India porque tiene mucho esto, voy a comer el otro y el otro. Medible, voy a comer 3 porciones de fruta. Alcanzable. Primero, lo que él me dice no es ni alcanzable ni realista. Primero, porque esa fruta no hay en Lima y no hay en Ñaña. Entonces, él me dice algo, pero no existe aquí en nuestro país. Entonces, no es realista ni es alcanzable. Y el tiempo. Entonces, esa persona me va a decir, doctora, yo voy a evaluar a mi paciente en 7 días. Ese va a ser el tiempo. O sea, por 7 días mi paciente va a tener esta dieta. Entonces, quiero que me haga un SMART. Sé que al comienzo es un poco complicado, pero debemos acordarnos. Por ejemplo, si sabemos que para la hipertensión es importante que baje la sal, yo tengo que ser específico, decirle, no me vas a consumir productos que son procesados. ¿Qué son productos procesados? Ahí tienes que poner, ¿no? Todo lo que viene enlatado, todo lo que tú compras en la tienda que está ya para comer. Lo ideal es que tú prepares tus alimentos. Medible, debes decir, no vas a consumir más de 2 gramos de sal al día. Alcanzable. El alcanzable quiere decir que también sea algo que el paciente pueda adquirir, que sea realista. Por ejemplo, a veces hay pacientes que no tienen dinero y le decimos, come pecanas, come almendras, y el paciente no puede pagarlo. Entonces, de repente, que sea lo más realista. Una vez yo tuve un paciente diabético, que les voy a presentar su caso clínico la próxima clase. Él es un paciente que ellos vivían, su situación era bastante precaria, y ellos vivían, hacían un menú. Entonces, fue muy importante acomodar la nutrición a su realidad. Ellos cocinaban para vender menú. Entonces, se tuvo que acomodar. Por ejemplo, él jamás iba a poder consumir algunas oleaginosas. Entonces, hay que ver la forma de hacer que su dieta sea balanceada, pero que sea lo más realista a lo que ellos ven. Porque imagínense que ustedes van a un lugar donde es hacer el serum a 9.000 metros sobre el nivel del mar. De repente ni van a tener todas las verduras que quieran, no van a tener ni siquiera de repente algunos tipos de carnes que ustedes comen. Entonces tienen que aprender siempre a tratar de hacer eso en su realidad. Entonces van a hacer de tarea un SMART. El SMART va a ser en comida, al menos para que no sea complicado, van a ser solamente de un desayuno, ¿de acuerdo? El SMART de un desayuno para un paciente hipertenso. Me van a hacer de ejercicio. Por ejemplo, en ejercicio tengo que ser específico. Quiero que escuchen bien el ejemplo que voy a poner ahora. Por ejemplo, si yo quiero ser específico, voy a decir, un error grandísimo es que el paciente viene a consulta y me dice, doctora, me dijo que haga ejercicio, pero nunca le dijo qué ejercicio, nunca le dijo cuánto tiempo, nunca le dijo cómo lo iba a medir, nunca le dijo que sea algo alcanzable. Era una viejita y la mandó a correr y la viejita tenía artrosis. No es realista. El paciente, bueno, tengo una paciente que trabaja desde las 5 de la mañana hasta 8 de la noche, le digo, vaya al gimnasio, no es realista. Y el tiempo, nunca le digo en cuánto tiempo la voy a evaluar. Entonces, por ejemplo, yo les voy a ayudar a hacer el SMART de un paciente, ¿ya? Por ejemplo, viene un paciente que tiene 60 años. Este paciente, por ejemplo, es amputado de una pierna. Entonces, el paciente, entonces, específico, le digo, señor, tiene que hacer ejercicio. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar una botella con agua y va a hacer en la cama 10 repeticiones de estirar y doblar el bracito con la botella de agua. 10 repeticiones de un brazo, 10 repeticiones de otro. Esto lo va a repetir durante 5 veces al día. Va a ser 3 en la mañana, 3 en la tarde y 3 en la noche. ¿Está bien, señor? Ahora, usted, ¿cómo lo vamos a medir? Usted me tiene que decir si usted se cansa mucho al hacerlo. Por ejemplo, si usted al hacer el ejercicio siente que no pasa nada, que está como conversando con la familia, ese ejercicio no me sirve mucho. Pero si usted siente que usted se cansa y que siente que le es difícil hablar, ese es un ejercicio bueno. Alcanzable. Este paciente tiene amputada la piernita. Yo no lo voy a mandar a correr. ¿Es realista? Sí, porque le estoy dando, por ejemplo, él no tiene dinero, pero puede usar una botella con agua para hacerlo. Puede hacerlo en su cama. El tiempo. Yo le digo, señor, esto lo va a hacer 3 veces, 5 veces en el día. Puede ser en la mañana, 3 repeticiones. O simplemente 3 veces al día. En la mañana, en la tarde y en la noche va a ser esas 3 repeticiones. Y en una semana nos vamos a ver para ver cómo vamos. Esto es de ejercicio. ¿Se entiende, chicos? ¿Les parece muy difícil? ¿Se puede hacer? Sí. Entonces, como este curso es de estilo de vida en medicina, ustedes van a hacer esto para un paciente hipertenso. Van a hacer tanto en 3 ítems. Van a indicarle ejercicio,
van a indicarle sueño y alimentación, solo un desayuno, solo un desayuno, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. Ahora, hay muchos temas sobre el ejercicio y hay el miedo, porque se vio que algunas personas hacían ejercicio y fallecían. ¿Qué es la prescripción de ejercicio correcta? Simplemente hacer 150 minutos por semana, quiere decir 30 minutos 5 veces a la semana, o 35 minutos por semana de ejercicio vigoroso. O sea, si yo hago un ejercicio que es vigoroso, podrían ser solamente 3 veces a la semana. Sobre el riesgo cardiovascular, lo que más se aconseja es un paciente. Si usted siendo un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular, yo creo que en cardiología, de hecho, ya saben calcular el riesgo cardiovascular. Si es un paciente que tiene infartos en los últimos 3 meses o tiene historia de angina de pecho, ese paciente necesita ser evaluado por cardiología antes de prescribir ejercicio, porque ese paciente necesita hacer una prueba de esfuerzo para ver cómo está. Después de eso, todo otro paciente puede hacer ejercicio. Pero ¿cómo tenemos que empezar? A veces, chicos, el único ejercicio que se puede indicar es empiece a caminar. Empieza a caminar 5 minutos. Después de 7 días, va a caminar 10 minutos. Después de la tercera semana, va a caminar 15 minutos. Y después de 5 semanas, recién va a alcanzar los 30 minutos de caminata. Eso es la prescripción progresiva de ejercicio. Entonces, para evitar estos riesgos de que mi paciente pueda hacer un infarto, porque hay gente que ha salido a correr y ha tenido un infarto, cuando hago ejercicio tiene que ser progresivo. Tengo que ver que mi paciente tiene un riesgo cardiovascular y con eso vamos muy bien. Idealmente, hacer un ejercicio combinado de resistencia con ejercicio aeróbico. Nivel de evidencia 1A, chicos. En pacientes con diabetes, resistencia y aeróbicos. Todos deberíamos hacer resistencia y aeróbicos. El papel del enojo en el riesgo de un ataque al corazón. Habíamos hablado de las catecolaminas, en producción de cortisol. Quiere decir que mi paciente tiene riesgo de poder tener un infarto. Si es un paciente iracundo, sí. Muy bien, chicos. Este principio es muy importante para que no nos olvidemos, por favor. ¿Ya? Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dicen que cuando alguien no pregunta es porque no se entendió nada. O, bueno, difícilmente se entendió todo. Entonces yo espero que se haya entendido todo. Doctorita. Dígame. Sí, chicos, los escucho. Ya, bueno, me pregunta sobre la tarea. Entonces, ¿sería una tarea esto o eso sobre el paciente? ¿Nos va a dar o sea el paciente o cómo sería? Sí, ahora mismo les voy a dar el paciente. Ah, ya. Sí. Entonces sería ejercicio, sueño y alimentación, ¿verdad? No. A ver, chicos, ¿quién le ayuda a Kenjiro? Va a ser el SMART y el SMART va a tener 3 pilares. Uno es... Ejercicio, sueño y alimentación. Exactamente. Entonces son 3 SMART. Ah, ya, Un 3 SMART de nutrición, un SMART de ejercicio y un SMART de descanso. Ah, ya. Está bien. Muy bien, chicos. Les voy a dar el paciente. Él es un paciente que tiene 45 años. Él trabaja en la Universidad Peruana Unión. Él es contador. Él dice que hace más o menos, él mide 1,65, pero pesa 90 kilos. Dice que hace como 2 meses, están tomando apunte, ¿verdad, chicos? Hace 2 meses, él empieza a notar una mancha oscura en el cuello, en las axilas y en la zona de la ingle. Y bueno, este paciente va a su chequeo anual de salud ocupacional y le encuentran la presión en 160/100. Le hacen un mapa y encuentran la presión elevada entre los 150 a 170 durante el día. Entonces, él va donde ustedes, porque el médico ya le ha dado pastillas para bajar la presión, pero le ha dicho que ustedes son médicos que practican el estilo de vida saludable. Y él quiere saber qué necesita hacer. Él no sabe qué comer, no sabe, ni siquiera le ha dicho que tiene que hacer ejercicio, pero no entiende qué es eso. Y como él está muy gordito, la verdad que le cuesta un poco, ¿no? Y también él quiere recomendaciones. Muy bien, chicos, ese es su paciente. Sé que ustedes, si piensan en ese paciente, sé que saben que a su alrededor puede haber un paciente con esas características.
Probablemente han visto pasar a alguien a su lado que es muy parecido, ¿no? Cris, cuéntame. Doctora, la parte del SMART de ejercicio es solo para una semana. Solo una semana, Cris. Ay, Porque acuérdate que tiene... Dime. porque en un paciente como este, por ejemplo, la primera semana empezaríamos con ejercicios súper leves, para la siguiente semana ya ir intensificando por eso. Muy bien, Cris, sí. Solo quiero por ahora, porque como vamos a ver diabetes y vamos a tener varios pacientes con quien discutir, este es el primer SMART que van a hacer. Y a veces hacer un SMART al comienzo es como que tiras cuadras. Entonces yo quiero que solamente lo hagan por una semana. De ahí vamos a ir avanzando para que vayan haciendo en otros pacientes. Su tarea final del curso va a ser hacer un SMART para un paciente más complejo. Pero en este caso quiero por una semana. Ahora, ¿por qué también quiero que recuerden eso? Porque todo paciente tienes que reevaluarlo. Idealmente hay que reevaluarlo a los 7 días, porque este paciente, actualmente se habla del pánico al ejercicio, porque a veces los médicos no sabemos prescribir y el paciente viene con dolor. Entonces tú le dices al paciente, por lo este paciente es gordito, y yo les di un adelanto, dice, me cuesta hacer. Entonces, si este paciente tú lo vas a enviar de directo a correr, el paciente va a venir con dolor de rodillas y quizás nunca más va a querer hacer ejercicio, va a decir, no, doctor, el ejercicio me va a matar. Entonces, yo he cometido esos errores, yo no quiero que ustedes lo cometan. He tenido pacientes que yo a veces decía, señora, es que tiene que hacer ejercicio, ¿no? Y la señora tenía artrosis, ¿no? Entonces, a veces hay pequeñas cosas que nos olvidamos. Felizmente este chico tiene 45 años, o sea, no es un viejito. Hay mucho por hacer con él. Y recuerden también otra cosa importante, cuando hablamos de ejercicio hay que combinar ejercicios de fuerza con ejercicios aeróbicos. Entonces, no solo manden al paciente a caminar, sino también pueden hacerle, señor, usted va a hacer ahora de repente sentadillas, o de repente, señor, usted me va a hacer con las botellitas de agua, va a hacer esto, ¿no? Que son ejercicios de fuerza, pero leve, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No tiene ninguna enfermedad de artrosis, ¿verdad? No, no tiene, Cris. Pero sí recordemos que ustedes ya le van a calcular su índice de masa corporal y van a darse cuenta cuál es su estadio, ¿no? Entonces ahí van a darse cuenta que hay que tener un poquito de paciencia porque imagínense, quiero que cuando calculen su índice de masa corporal, me gustaría que me digan cuánto de exceso de peso tiene. Entonces, imagínense que el paciente tiene un exceso de 20 kilos. Imagínense ustedes ponerse una mochila de 20 kilos y salir a correr. ¿Qué creen que van a sentir? ¿Se van a sentir bien? No. Entonces, recuerden que lo mismo y el mismo principio es para ellos. Un paciente obeso es como que a sus articulaciones tú le estás poniendo ese exceso de peso. Entonces, si tú arrancas con ejercicios muy fuertes, o lo vas a lesionar, y ese paciente, si es joven, no se da cuenta que se está lesionando. Yo no sé si se han dado cuenta que en el gimnasio ustedes ven personas que usan rodilleras, usan vendas porque sienten dolores y nunca acuden a un médico. Y tienen un cuerpo espectacular, pero ya tienen mucho daño en las articulaciones porque empezaron a tener dolor por la forma en que se ponían el peso sobre el cuerpo. Entonces, el objetivo del paciente no solo es bajar de peso, no solamente es ayudarlo a disminuir el riesgo cardiovascular, sino también es cuidar sus articulaciones porque tiene 45 años. Yo lo quiero bien a los 65. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ahora va a venir una actividad en grupos. Y vamos a terminar esta clase. Recuerden que nuestra clase dura hasta las 5 de la tarde, así que es un poco extenso. Pero lo que vamos a hacer ahora es, les voy a pasar un artículo que van a trabajar en cada uno de sus grupos, ¿ya? Este artículo se lo voy a pasar ahorita a su compañero. Es un artículo que habla de las intervenciones de estilo de vida en hipertensión. Y es muy bueno porque les va a dar la evidencia para que ustedes puedan conversar con alguien más sobre esto. Para que no solamente ya tienes que hacer ejercicio, sino les va a darle la forma de que ustedes puedan decir, mira, se ha visto que esto interviene a nivel, por ejemplo, de las catecolaminas, esto interviene a nivel del factor de necrosis tumoral, esto interviene acá. Por ejemplo, en cardiología se habla mucho de estudios, ¿no? Y acá van a ustedes tener los nombres de los estudios para que ustedes puedan hablar, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan herramientas. Entonces, quiero que se reúnan en grupos, van a discutir este artículo. El artículo es un poco extenso, así que van a tener para discutir este artículo, son las 3:35, nos vamos a encontrar a las 4:30. Quiero que hagan máximo en 15 diapositivas
los puntos más importantes de este artículo. Me gustaría que pongan, por ejemplo, qué intervenciones menciona el artículo, cuánto baja la presión cada una de esas intervenciones y de repente uno que otro de los nombres de los estudios más importantes, ¿no? Con eso para mí sería muy bueno para que ustedes tengan la herramienta. En realidad yo estaría muy feliz si ustedes, yo estaría súper feliz que ustedes al menos lean el artículo. Les aseguro que va a cambiar su perspectiva y su forma de hablar con otros cuando hablen de estilo de vida e hipertensión. Entonces, chicos, nos vamos a reencontrar a las 4:30. A las 4:30 les voy a pedir al grupo de Samuel, que es el grupo que va a ver el tema de hipertensión, que puedan tener las diapositivas listas para exponer. Chicos, sé que también quiero hablar de un tema que es muy importante. Sé que hemos tenido muchos problemas con el tema de los horarios y de verdad yo les pido disculpas. No es algo que a mí me agrade, a mí me gusta siempre estar en los horarios. Lamentablemente es un tema de coordinación previo que surgió y ahorita es muy difícil poder resolverlo. Entonces yo les voy a pedir disculpas. Lo que vamos a hacer, de todas maneras, sé que hay casos específicos que yo tengo en cuenta. Los chicos que estén durante todas las clases van a tener un plus. Aquellos que se estén conectando a nuestra clase de forma presencial van a tener un plus extra por estar en la clase. Y los casos específicos, chicos, no son un viaje. Los casos específicos no son cosas como que el único caso específico que existe es que, por ejemplo, se cruce con otro curso. Y eso ya lo hemos manejado con Kenjiro y con la señorita Diana. Entonces, en caso surja eso, se les va a tener consideración en la ausencia de la clase. En el grupo de Samuel, si es que Samuel no se llegan a conectar tus compañeros, obviamente se te va a contar a ti la participación y ellos van a presentar una monografía en una hoja para sus compañeros. La monografía va a ser en una hoja, van a hacer un resumen del artículo que les voy a pasar, donde les va a servir a ellos como una forma de estudio rápido. Y eso se les va a considerar para que sea como si hubiesen participado. Muy bien, chicos. Entonces, les estoy pasando el artículo ahora mismo para que lo revisen. Está en inglés, pero yo sé que ya ustedes son bilingües. El artículo, les voy a mandar 2, pero solamente me interesa que por ahora lean 1, porque es extenso, ya son como, me parece, son 11 hojas, 12 hojas, pero es muy bueno, entonces por eso les estoy dando 1 hora. Y de ahí vamos a entrar con la exposición de nuestro amigo Samuel, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Doctorita, la exposición es sobre lo que nosotros hemos investigado, ¿verdad? ¿O es Sí. de lo que vamos a leer ahora? No, Samuelito, sobre lo que ustedes han investigado. Recordemos que la primera exposición era cómo es que las guías de práctica clínica hablan sobre el estilo de vida, ¿no es cierto? En hipertensión. Puntualmente solo hipertensión. Ya, Samuelito. Entonces, chicos, para que tengan su break, todo, yo tampoco creo que tu exposición sea muy extensa. Yo creo que tu exposición fácil van a ser máximo 20 minutos, ¿verdad, Samuel? Más o menos, ya. Entonces nos vamos a encontrar a las 4:40 para que empecemos a hacer esto. Estoy tratando de que solo tengan una tarea para casa y podamos aprovechar estas horas de curso para que traten de avanzar todo lo que sea necesario y no se recarguen mucho, porque sé que tienen cursos que tienen más creditaje, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, una preguntita. Del grupo 1, ¿va a haber solamente un expositor o van a ser más de uno? No, lo ideal es que en realidad yo voy a llamar de forma al azar a alguien para que exponga. Entonces puede exponer cualquiera del curso. Y normalmente, por ejemplo, empieza a exponer Samuel y yo digo, cambio, tal persona continúa, tal persona continúa, tal persona continúa, ¿no? Entonces, en realidad todos tienen que conocer el tema de exposición. Entonces todos van a exponer, todos los del grupo van a exponer. Sí. Entonces, obviamente, en el caso de Samuel ha habido una intercurrencia que él se contactó conmigo, entonces se va a tomar en cuenta eso. Yo sé que el cambio de horario siempre es algo complicado, chicos. Entonces vamos a tener, por eso es que se está dando la facilidad que los chicos van a hacer una monografía máximo de 2 páginas del artículo que estoy enviando de hipertensión, que va a ser un resumen para sus compañeros, para que ellos lo tengan como una forma rápida para recordar y estudiar. ¿Ya? Ya. Yemima.
Doctora, si mal entendí del artículo que usted ha mandado para leer, tenemos que hacer una diapositiva. Sí, lo que van a hacer es de ese artículo, pueden hacer máximo, no es una, porque el artículo es más o menos máximo pueden hacer como una presentación entre unas 10 diapositivas por grupo, ya, porque son grupos. Entonces, para que puedan hacer como un resumen del artículo. ¿Y eso también me lo vamos a exponer en clase? Claro que sí, claro que sí. Me lo van a enviar y yo en cualquiera de las clases que tenemos, porque esto es retroalimentativo, vamos a agarrar al azar un grupo para que exponga. Ujú. Y como hay este tema también de los horarios y todo, esos van a ser formas en que ustedes van a poder sumar puntos para que tampoco los que por alguna razón no pueden estar estén en desventaja, ¿no? Especialmente se va a llamar a aquellos que estén faltando, ¿no? Aquellos que no están en asistencia, aquellos que no están en las exposiciones, a ellos se les va de forma especial a llamar en esos momentos. Ujú. Muy bien, chicos. Entonces, adelante, empiecen a trabajar. Les voy a enviar el link de la próxima presentación para que lo tengan. Muchas gracias, doctor.